provincia que olvida se hace calor. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Rashba Whisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Blanca paloma, soy árbol que esperando está, que descansen tus alitas y te vengas a posar. Es una pena que desperdicies este amor, si supieras con qué empeño te adora mi corazón. La vida es corta, no me condenes a esperar. Mientras más ella se acorta, más se alarga mi pena. Si comprendieran la inmensidad de mi querer, sin dudar me entregaría lo profundo de tu ser. Arroyo seco, Tolma es un sediento arenal, y un río desbordante tu cauce quiero llenar. Sin sentido le da nombre el creador, cuanto más preciso vida para lograr tu comprensión. Decime pronto si no me comprender, quiero apagar este fuego para volverlo a encender. Me dieras la inmensidad de mi querer, sin dudar me entregarías lo profundo del ser. Una más, que no, bonita más. Bonita más. Eugenio Fernández ahora nos va a contar cómo es la Salamanca en Barranca. Uyaripuy, Wauqay. Uyaripuy, Uyari, Ricky. Ancha suma, Uyaripulo, sacha guitarra y bandoneón. ¡Wow! ¡Casi! ¡Soniren!
A ver, ahorita más. Una más. Yo soy como la guitarra, copla, canto, grito y vuelo. Hola. Con clavijeros de amores para templar un consuelo. A mí me han visto los años andar siempre muy contento, abrazado a mi guitarra, libre y feliz como el viento. Sepan que en cosas de amores siempre estoy listo pa'l gasto. Como bracita que espera que alguien le arrime un churrasco. Así cantaba mi tata traveseando entre las cuerdas. En un corazón maduro busqué luz el que se pierda. Desde que empecé el zarzuelo, cuando la hombría comienza, no se ha torcido mi hechura, ni se ha gastado mi vergüenza. Yo soy entero que tenga algún hito que otro vicio. Los que buscan mi provecho no me han de hallar desperdicio. Un consuelo a mi guitarra muchas veces le he pedido. Cordona para los amores, llorona para los olvidos. Así cantaba mi tata atravesando entre las cuerdas. En un corazón maduro busqué luz el que se pierda. Muy bien. A ver. Ahí nomás, don Elpidio. ¿Qué está pasando con mi micrófono, che? A ver, ahí. ¿Me escuchan ustedes o no me escuchan? Yo no me escucho nada. No sé si... A ver. Vamos a seguir con la música. Hola. Hola.
Muy bien, ahora sí, che. Ahora sí que estamos bien, che. Ahora me escucha, ¿no? Pues yo no me escuchaba nada. La verdad, no me escuchaba nada. Pero ahora me escucho, ¿eh? Ahora me escucho. Oh, ahora sí, me escucho bien, che. O sea, la sordera mía, ¿no? Capaz que estoy quedando upa. Bueno, ahí estamos, che, ahí estamos. Spamishki.com.ar es la radio por internet, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir saludando a estos psiquiasnas. Hola, Chosnilo, dice, ¿ya dejaste de cestear? Acosté un ratito, mirá, y levantado soñando. Peinate vos, pasame campo ya. Me olvidé de peinarme. Ahora me peiné. Luisito Salvatierra, ¿cómo te va? Chango, ahora prepárate para el domingo, ¿eh? Luisito Salvatierra. Aldo Díaz, ¿cómo te va, Chango? Desde Mar de Plata. Che, por ahí. Buenas tardes, nos dice Juan, saludos desde Mar de Plata. Bueno, ¿llueve por Mar de Plata? Ricardo Jiménez, ¿cómo te va? ¿Llueve por allá por el Pago, Chango? Santiago, mirá, los que están en Libarona me están diciendo que tierral, ¿eh? No llueve, che. Buenas tardes, nos dice Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Sí, Spalud, Ricky. Viejo upa, upa cani. No, bacana, ahora escucho bien, Chango. No sé si el micro que miércoles habrá sido, pero bueno, como que se acomodó ahí, ¿no? Mientras duerme Pedrito, lo ven ahí al fondo, a Pedrito, está dentro el tipo, ¿no? Ese haciendo todavía la siesta, mirá. Así que bueno, es que le guste este disco. Este es el último disco de don Elpidio Herrera, ¿no? Y las hachas guitarras atamisqueñas, Huaño Taco, su creación, ¿no? Ese mito, leyenda, como le quieran llamar, algo que trajo y lo dejó en este trabajo, para que nosotros podamos disfrutar de la música. Hace un par de años se marchó a la eternidad, vaya a saber por qué, ¿no? Chango que podía aportar mucho todavía a nuestro folclore, ha dejado esa sacha guitarra, esa caspi guitarra, como decían al principio, ¿no? Algo que, como dicen por ahí, ¿no? Que le sacó el sonido al monte, cosa de artesano que ha inventado la sacha guitarra, ¿no? Con ese sonido de un montón de sonido que de bichos, ¿no? Se dice que le sacó el sonido al monte de don Elpidio Herrera. Bueno, ojalá que siga ese camino Manolo, que no. Hay que ver a veces el destino, ¿no? Por ahí a los hijos lo hacen la tentación. Bueno, ahora enseguida ya la tentación, pero ahora vamos a este pedido, ¿eh? A ver. Supailaca.
Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, osamentas que blanquean y reses empantanadas. En esas siestas calientes, por un descuido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos van revolviendo el cielo sobre el humo del quemado, esperando que le arroje su festín de aperiaces, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados. Mierda que me ha gritado fuerte en la oreja, loco este. Ahí está, Campo en Llama, que nos había pedido Ricky. Ahí le hemos complacido, ¿no? Ahí está. Chamamé que interpretan los Ibotí. En el tiempo que los Ibotí eran una banda, que no. Eran un montón. No sé si uno de los primeros conjuntos que en el escenario había como 8. Eran muchos, eran. No me acuerdo bien si, pero por ahí andaban, ¿no? Eran un montón, era. Por ahí Aldo nos pedía La Tentación. Ese bien salamanquero que no. Vamos a escuchar La Tentación ahí por... Susto Chianche. Anillo de espinas cerca del Coyahuañuna, y mil licitunas ocultan el socavón. Hola. Viernes a la noche, naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. callan los coyuyos, el silencio es placentero. Retumba un lebuelo, su llamado es un clamor. Clamor engañoso, su país quiere conquistarte, en cambio de darte conocimiento y valor. Buscas el camino, acomodas los sentidos, lentos los latidos de tu ansioso corazón. La lechuza negra que oficia de centinela, su grito revela tu impaciencia y tu temor. Ahí está la entrada, casi estás arrepentido.
El diablo ha sentido tu valiente decisión y ahora es el momento y que ocurrirá en concreto, morir en secreto con tu desaparición. ¿Qué tal, Ahí la tentación, che, Bien salamanquera, ¿no? Te hace meter miedo, mirá. Qué loco, ¿no? Qué loco para ponerle esos sonidos así. Dice, a ver, dice, che. Vamos a escuchar que miente. No sé qué será, pero bueno. Si andás por un camino de campo lejos del pueblo y de noche, podés escuchar otros sonidos, otros pájaros y animales. Si corre un río detrás del monte, también lo podés escuchar. En un momento los pensamientos vagan y quizá aparezcan los deseos, lo que sos, lo que te gustaría ser. Y entonces los pensamientos se pueden mezclar con los deseos. Aquellas cosas que quedaron atrás, como la de poder tocar la guitarra como ninguno, o ser un gran cantante, o tener mucho dinero o cosas, o conquistar a la mujer de tus sueños. Ahí entonces una melodía misteriosa le dará sonido a esas ideas. Una música cada vez más cercana, que llega de ningún lado o del otro lado. Y empujado por la curiosidad vas a cambiar el rumbo, pero no podés. Tenés adentro del monte, más adentro, sin ser invitada. ¿O no? La invitación ya llegó, en ese primer pensamiento, en ese deseo. Y eso es lo que te empuja. Y vas para allá, sabiendo dónde vas, caramba, vas sabiendo dónde vas. Porque como ya sabés lo que es perder, ahora tenés la mejor mano para el juego. Ya la semilla prendió adentro y estás decidido a estar. ¿Esto es una Salamanca? No te lo vendes. El del violín, el Cuervo Cañeto. Bueno, entramos un ratito en la Salamanca, ¿qué les pareció, che? Medio como mete miedo, que no. Historias de nuestro Santiago, de nuestro monte, de nuestros mitos, ¿no? Parece que para mi pago no había Salamanca, che. Me hubiera gustado ir, ¿no? No sé nada ni silbar. Peor que Banuero soy. ¿Cómo puede ser, no? Como me gusta la música, entonces, aunque sea, me dedico a difundirla, ¿eh? Me dedico a... Muchas gracias, nos dice Aldo
Aldo Díaz, ¿eh? Así que bueno, esta chica llevar a la Salamanca, ¿eh? A Saravina fui en un sueño angelical, 10 angelitos vi entre un coro celestial. A Saravina fui en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor y entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal esta doble sollozó y comportándose Saravina amaneció. Allá en el quebrachal esta doble sollozó. La de los angelitos, un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián. Benicio en bandoneón con rasguidos de Julián, en la añoranza están del Santiago musical. Bendición bandoneón con rasguidos de Julián. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición, es monte de Chañar, de Algarrobo y de Mistol. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén, que alumbren con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén. La de los angelitos fue un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián. Muy bien, ahí escuchamos a Sandra Figueroa, esta hermosa, la de los angelitos, hermosa chacarera, muy linda, muy linda. Aldo, era para vos, era para vos. Era dedicada a vos, así que me alegro que hayas disfrutado, Así que bueno, escuchando ahí, podíamos escuchar, ¿no? Y estábamos escuchando. Los valles, la compañera de la soledad, tu corazón de adobe, platense planta.
Tu corazón de adobe y baguala, latense cantas. Luna en Cafayate, la noche entera te sueles quedar, solo montando guardia en el Medanal. Solo montando guardia de estrellas en el Medanal. Luna, lunita ballista, candil encendido, silencio y canción. La rosa de un amante que te regalo, la luz del caminante que viaja en tu luna de molinos, desgrana coplas tu rato cantor, anochecida samba, cómplice de amor. Anochecida samba ballista, cómplice de amor. Luna en Angastraco, desangra el sol la mañana estival. Niña mujer temprana, muere al aclarar. Niña mujer temprana, orgullosa, muere al aclarar. Luna, lunita ballista, candil encendido, silencio y canción. La rosa de un amante que te regaló, la luz del camino que viaja en tu corazón. Muy bien, ahí escuchamos a Sandra Figueroa, Luna Ballista, hermosa, hermosa, hermosa. Así que bueno, ahí vamos compartiendo, por supuesto, con los amigos, ahí con Días de Mar del Plata, Walter Vallejo, ¿cómo anda mi querido amigo? Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, nos dice. Bueno, Walter Vallejo tiene fecha también para octubre, en el Círculo. Esperemos que ya podamos tener más gente, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, con 100 personas. Estamos haciendo, es lo que las autoridades nos permiten, y entonces por eso nosotros tenemos que responder a esa, está difícil, ¿viste? Pero bueno, esperemos que ¿cómo es? Para octubre ya estemos más liberados, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora, este domingo, hacemos con 100 personas nada más, y bueno, ya estamos terminando las entradas, así que bueno, que tienen entrada, así ya pasan a buscar, y bueno, les pedimos a los que no tengan entrada que no vayan, no nos comprometan, ¿no? Porque es un compromiso, no ir con que nosotros estamos comprometidos, ¿no?
de 100 personas, la sanitización, la temperatura, todas esas cosas que bueno, nosotros tenemos que cumplir, bueno, podamos seguir haciendo, ¿no? Primero para que podamos seguir haciendo, porque si no, nos pueden clausurar, nos pueden suspender y bueno, no puede ir haciendo. En cambio, si nosotros cumplimos con lo establecido, dentro de lo que corresponde, seguramente no vamos a tener problemas. Así que por eso les pedimos a la gente que bueno, si no tienen entradas, que no vayan, igual pronto vamos a ir haciendo así. Yo tal vez me equivoqué, tendríamos que haber hecho 2 domingos seguidos, cosa de que bueno, se puedan vender estas entradas que la gente necesita, poner en juego ahí las 200 entradas y 100, y bueno, ahí podría más o menos ordenarse. Quiero un tema del grupo. Bueno, Debo, hola Juan, buenas tardes. Quiero un tema del grupo Será. Bueno, cómo no, ahora vamos a ir buscando de nuestros queridos amigos del grupo Será. Así que estamos bien porque hemos vendido todas las entradas, estamos preparando la comida. Hoy se ha terminado de colocar el piso de la cantina. Así que bueno, para nosotros es una alegría. Ya tenemos la primera parte con cerámica en el círculo. Estamos acostumbrados al patio de tierra y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, pisamos cerámica, en la cantina, así que bueno, estamos contentos, así que Debo, prepárate para el domingo, para la entrada, así que bueno, ahí vamos a estar trabajando como corresponde, como siempre. Vamos a ir a algo de publicidad. Alfamisque.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. Bueno, ahí está, Total, es para todos. Ahí está la publicidad de las empanadas santiagueñas. Hay empanada de carne, de mondongo, de pollo, hay chori casero, hay tamales, hay queso de cerdo. Ricky, mañana te preparo el queso de cerdo, porque bueno, él quiere uno entero directamente. Así que bueno, nos llaman a esos números que da la publicidad para cualquiera de las consultas que quieran hacer o vienen a buscar. Lo único que no tienen que encargar son los tamales, son el queso de cerdo, los choris, porque eso tenemos. En cambio, las empanadas las tienen que encargar, porque así las llevan calentitas, como dice ahí. Así que bueno, ahí estamos. Esto es en Berazategui, acá en la calle 112, entre 10 y 11. Grupo Serrano. Escuchá, esta es un clásico, Grupo Serrano, Debo.
y palmas y palmas y palma, más palma, más palma, más palma y chacarera. Con las manos amasando el barro, sentada en el suelo, mataquita ollera. Su mataco pitando un cigarro, tocando bajito, que tengo su queja. Así pasan semanas enteras al lado de la sequía, igual que el hornero. Va mojando con gusto la tierra que Pancho le trajo de algún hormiguero. El secreto que tienen los indios es ese barro se lleva la baba de hormiga. Así salen las 8 más fuertes y las que duran años y para toda la vida. A Malanza volviendo los tiempos que el indio mata con su suelo que tira. Ya no hay más en usarlo todo donde en San Francisco él lo bendecía. Los pobres sus cenas andar muy lento parece que lleva. En los casos que amargan del tiempo se lo lleva el viento borrando su huella. Ya descansa la India, mataca su nombre, el flor se marchita en la arena. De sus 12 cacharras tinajas se fue para siempre, su recuerdo queda. Por y cuenta que el mata con guantes salió de su choza gritando a su cena. En el monte lo encontraron muerto y al lado de su cuerpo su flecha, su padre. A Malanza volvieron los tiempos que el indio mata con su suelo que tira. Ya no hay más, se cruzan los pasos porque en San Francisco él lo bendecía. La matacollera, ¿eh? Y escucha estita. El loco del violín, ¿eh? Vamos, Cristian. Complacido, che, ahí el grupo será el violín de Cristian, impresionante, muy lindo el grupo. Será el próximo 10 de abril, se están presentando en el Círculo Santiagueño y ojalá que pueda ser con más gente, ¿no? ¡Eso!
Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Muy bien, ahí estamos. A ver. Ahí vamos buscando algo más. A ver. Me parece que borré. Estaba por sacar los mensajes. Ajá. Estaba esperando por sacar los mensajes, pues que borré todo, che. A ver. Catalino Oviedo, te tiró de las Patagonias, ¿no? A ver. A ver, bueno, ahí vamos a dejarlo al celuche. Nos vemos, decía, sí, Juancito, nacía la Catalina Oviedo, también andaba por ahí. Rita Juárez, dedica algo para los amigos, che, un abrazo. Y el coyuyo que hace, Chinita, que dije, che, Debo, cualquier tontera, ¿no? 10, bueno, vamos a repetir lo de octubre, ¿no? El 10 de octubre se va a presentar oficialmente la ley del Círculo Santiagueño. Bueno, vamos a tener algunas presencias importantes para nosotros dentro de la institución. Vamos a estar cumpliendo, yo le diría casi un sueño, tener el ballet. Abril, dije. Sí, del año que viene, Debo. Ando atrasado, che. Claro, el 10 de octubre. 10 de octubre va a estar haciendo su actuación ahí en el Círculo Santiagueño. En la presentación, ¿no? En la presentación, por primera vez, así oficialmente, vamos a presentarlo al ballet del Círculo Santiagueño. Así que bueno, eso va a ser el 10 de octubre. Dice que dije abril. Bueno, 10 de octubre. Así que José Roda está trabajando ya con ese tema. Bueno, ahí vamos a estar todos juntos, ¿no? El ballet, nosotros trabajando para poder que sea un éxito, una buena presentación para toda la gente que va componiendo el taller. Y el 10 de octubre el gran grupo será. Sí, bueno, y ahí después José me va a pasar, hay un... también va a estar la mezcla. Hace mucho que la mezcla no viene al culo, el grupo La Mezcla. Ahí vamos a tratar de que esté la mezcla también. Así que bueno, va a ser una fiesta, tiene que ser una fiesta. La presentación oficial del ballet, algo que bueno, siempre teníamos en la mente, siempre uno sueña, ¿no? Así que
cosas lindas. Ya, ¿no? Hola Juan, acá estamos jugando las cartas. ¿A qué juegan, che? ¿A la Pandorga? Soti, Coyuyo. ¿Te acordás, Coyuyo? Sotorcito era. O a la escoba. Hace tanto que no esas cartas, che. Hace muy mucho. Así que bueno, vamos a dedicarle algo a Pina Libarona, a la gente de la 460, en donde hemos ido todo lo que de los puestos, vamos a ir alrededor de Agustina Libarona, a esa escuelita 463. Vamos a pasar algo que tenemos aquícito nomás, che, que sea una chacarera, que no. A ver. Cantada por una dama, No hay cosa más linda, hermano, que cantar la chacarera, pero qué triste es el alma que está lejos de tu tierra. No puedes estar ausente en una rueda de amigos, mi voz se muere la noche, con boni vino tinto. ¡Ah, chalay! Pedirle un rasquido firme si es de Santiago es más lindo, que no te saquen las heces, no te quiten el ritmo. Yo te amo mi chacarera porque te llevo en la sangre. Si me preguntas de cuándo, desde el vientre de mi madre. Claro que sí, vamos con la que resta. Bailarines de mi pago, no hay patio que se resista cuando despierta el malambo en medio de una truquita. La vida del niño quiso regalarme una guitarra, un pentagrama en el viento, las escritas en mi alma. Es un legüero mi pecho, tus sones llevo bien lejos. Si te canto chacarera, mi garganta de fierro. Yo te amo mi chacarera porque te llevo en la sangre. Si me preguntas de cuándo, del vientre de mi madre. ¿Qué les pareció? Hermoso tema, ¿no? Muy lindo tema. Interpretado, ¿no? Ahí en la voz de una dama, Elena Herrera. Muy linda voz, por supuesto. Cantando estos hermosa chacarera, ¿no? Amo la chacarera, qué lindo, ¿no? Creo que todos amamos la chacarera. Creo que todos sentimos en el cuerpo la chacarera, ¿no? Así que cosas muy linda la chacarera. A mí personalmente, soy de escuchar mucha chacarera, mucha chacarera. Así que, a ver, un chamamecito, che, si podemos. Para los amigos de Agustina Libarona, departamento Alberti. ¡Tomá! ¡Rita! ¡Coyuyo! Empezamos a cantar en la noche con la voz de Luciano Coña, el paraje Ave María, departamento de Llaneda.
Soy como una nube viajera que va por distintos caminos, haciendo con otras mujeres lo mismo que hiciste conmigo, llevando el alma pena. Para los amigos de Agustina Libarona, departamento Alberti. Empezamos a cantar en la noche con la voz de Luciano Coña, en paraje Ave María, departamento de Llanera. Soy como una nube viajera que va por distintos caminos, haciendo con otras mujeres lo mismo que hiciste conmigo, llevando el alma pena. ¡Vamos, Puma, querido! ¡Arriba, hermano! Para los amigos de Ayacucho. Para Perchino Un tiempo yo fui dichoso, gozando de muchos placeres, nomás por no ser cauteloso, caí entre tus falsos quereres, y todo por no ser engañoso, por verme vivir como eres. Tú sabes que no soy de piedra, y yo si quisiera dejarme quererte, pues cuando me doy una mentira, ay, no seguirá con ganas de verte. Entonces me siento un macho, y grito borracho que no soy mi hombre. Mentira que sigo queriendo, pero no te siento, y ese nombre. Lindo, lindo para un guiso carrero, que no. En uno de esos platos enlosados. Prepararse un guisito carrero. Según me enseñó el abuelo, para hacer un guiso carrero, la ollita de guisa en el brasero, despacio la calentás. La cebolla le dorás en grasa y con pimentón, ají fuerte a discreción y una hojita de laurel. La carne cortada fino, sal lo que precisás. Algunas papas le echás. Cuando todo está fritado lo probás. Si está salado, un poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó el hervor. Si mucho condimentás, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada precisás. Con un tinto lo acompañás, así no te cae pesado. Y te aseguro, cuñado, que con esto te floreás.
Qué lindo, ¿no? Un guisito carrero, che, ¿eh? Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Estamos con nuestros auspiciantes, por supuesto, los que nos acompañan. Y bueno, le invitamos a todo el que quiera sumarse a ser parte de esto de aspamishki.com, una radio por internet. Yo les pido siempre que compartan, que entren en la www.aspamishki.com.ar, que es la página de la radio, www.aspamishki.com.ar, Aspamishki, ¿no? SH, aspamishki.com.ar. También pueden ingresar en el canal de YouTube y ahí van a encontrar todos los programas y todo eso, ¿no? Compartan, suscríbanse al canal, porque todo eso sirve para nosotros. Vamos a ir mirando quiénes andan por acá. Bueno, Rita estaba jugando las cartas, la Catalina Oviedo, Cecilia, Iñigue, la gringa del poncho, Norma Mancilla. Se me apaga el celu, Juan. Nos vemos el domingo. Dice, bueno, Alfredo Salvatierra, ¿cómo andas, chango? ¿Qué dices? Rita dice, muy lindo tema, Juan, gracias. Estamos jugando al chinchón. Me acuerdo del chinchón. ¿Viste? Cuando estás tal ahícito, de pasarte, te jugás para cortar menos 10, ¿no? Ramón Brandán. Hola, amigas. Hola, Ramón, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Qué bueno verte, que tengas un buen programa. Bueno, un gustazo, un gustazo. Estas noches gritaban los rococos, Ahora lo buscamos a los rococos. Tenemos rococos por ahí, Ahora lo vamos a escuchar, Ramón, quédate por ahí. Vamos a ir escuchando un chamamecito más y vamos a buscar los rococos. Escuchá, Siriaco TV. Esto es lo nuevo de Pastor Luna Loco. Vamos a Libarona, Donadeo, Campo Gallo. Esto es chilito. Cuando vivía en el campo tenía un caballo payuco
Era un zaino mal trazado, petizo y medio pelucho. Mi papá me mandaba que le compre algunos vinos al galope en mi pachuco. Me iba por el camino. Lo tenía en el palenque, era de todo andar. Para el sulky, la zorra y también para bandear. Los domingos a la tarde a las carreras rumbeaba. Y si había chalereadas, ¡ay no más! ¡Desenchillaba! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Para el amigo Daniel Contreras, la gente de Pozo Pozo y también Tatuato. Ahí estamos, che. Gracias por los aplausos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Contentos nosotros de tener la posibilidad de venir. Ahí está, ahí estaba, en el círculo santiagueño, una de las últimas veces que estuvo Pastor, ¿qué nos dice? Hola, epa, miércoles, ahí está. Qué rico, Juan, un guiso carrero. Un guiso carrero con espinazo de chivo. Es mejor, y picante, nos dice la Rita. Qué lindo mojar ahí el pancito, la tortilla, ¿no? ¿Eh? Bien jugosito y picantito, ¿eh? Ramón nos dice, es muy lindo escuchar los animales porque me hace acordar a mi Santiago querido. Claudia Bregú dice, hola Chango, desde Quilmes, Barrio Montero, te mando saludos. Muchas gracias, Claudia. Rito dice, vamos Pastor. Cuando hay truenos, cuando llueve en Santiago, ¿no? Esos recuerdos que nos ha quedado. Y nosotros nos queríamos mojar, que no. Íbamos a buscar cualquier cosa en el patio corriendo. Para mojarse nomás. Y cuando empezaba a gotear la casa, le echamos la culpa a los hormigueros. Claro, después de la lluvia, sí, de esa lluvia que quedaba el patio lleno de agua, la represa hasta el borde. Y a la noche, ¿no? ¿Qué? ¿Se acuerdan de eso? Claro, ¿cómo no se van a acordar, no? Si es un recuerdo
que no se te va más de la mente, ¿no? Esos recuerdos. Por supuesto que no se van más de la mente, por lo menos de nuestra mente, ¿no? Ay, Dios. A ver. El sapo. Bárbaro, nos volvemos locos, ¿que no? Nos volvemos locos cuando escuchamos esas cosas de allá, del Pago, nuestro Santiago del Estero. Creo que cada vez cuando más tiempo pasa, esos recuerdos son como que no te olvidas. Nostalgias de Santiago. Una mirada hacia la vida montaraz. Infancia, valores y principios en el monte santiagueño. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal. Nostalgias de Santiago. Idea y realización: Segundo Fermín Maldonado y Karina Maldonado. Ciego monazos hay Malta vive. Nostalgias de Santiago. Y un día le dije, ¿qué tal Purinki Don Shigu? Que quiere decir, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Y me contó que nunca pudo olvidar su infancia en medio del monte, en su rancho de adobe, y empezó diciendo así. Muchas gracias. Hablando de dar las gracias, yo me levanto bien tempranito como todos los días. Lo primero que hago es mirar para donde sale el sol. Se me representa bien patente mi pago, como siempre mi mamá, mi tata. Yo soy un hombre nacido en una provincia como Santiago del Estero, con mucho orgullo. Un lugar llamado Sabagasta, departamento Salavina. Nacido en un rancho de adobe, en un catre de tientos. Orgullosamente lo digo esto porque les estoy dando gracias a mis padres, que lamentablemente ahora no los tengo, pero sí desde aquí les estoy mandando un beso grandote para los dos, porque no los olvido nunca. Y toda su forma de ser, las cosas que me decían, los tengo grabados en mi mente. Por eso este momento, a lo mejor un poco triste, pero a mí me pone orgulloso de recordarlos como hago cada vez que voy haciendo paso a paso por todos los lugares que ando. Los llevo conmigo. Por eso le digo a ellos y a todos ustedes por estar escuchándome. Muchas, pero muchas gracias. ¡Vamos, Chulla! Suena mi guitarra, suena para cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerito y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el orgullo de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. ¡Perfecto! Venga la segunda, muchachos.
Heredero de mi herencia por mi padre, soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el dicho que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado Tata Dios. Digo que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en Vidala y Chacarera canto mis coplas de amor. Mientras me sostenga firme el balcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores de llorar mi corazón. Gracias, clave santiagueña. A Tata en los Chañarales, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, ¿no? A mí me parece, ¿no? Me parece que a nosotros, cuando más tiempo pasamos aquí, o será que cuando más mayores nos ponemos, viendo años y quedando así medio morito, la tierra nuestra nos tira cada vez más, ¿no? Cada vez más ir, cada uno quiere volver, ¿eh? Ahora a mediados de mes estoy pensando volver al pago, pero no como me gustaría a mí, porque nosotros siempre hemos sido de andar juntos con Blanquita. Bueno, ella ahora no puede viajar por razones de salud y eso a mí me afecta muchísimo. Pero bueno, porque nosotros estábamos haciendo la casa en Atamiki y hace casi 2 años, 1 año y medio pasado que no podemos ir. Y bueno, vamos a ir a ir a ver la casa cómo está, ¿no? Pero para mí el viaje completo es nosotros los dos, ¿no? Siempre andamos juntos y bueno, esta vez no se puede ir, ¿eh? Norma Mancilla dice: hola amigo, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, escuchando tu lindo programa. Abrazo para vos y Blanquita y a las niñas de parte de Tomasa y mío. Gracias, Norma, ¿eh? Bueno, Rita se ríe, ¿no? ¿Y cómo? Qué hermoso recuerdo, nos decía Ramón Brandán. Echan, gritan las charatas. Qué hermoso recuerdo, Juan. Sé cómo se hace que estoy en el pago como quisiera, ¿no? Claro, por ahí, una mañana, ¿por qué no? Caminando por la picada, encontrás una... Y lo ves disparando por la picada a esa chuña gris, por los caminos, por los caminos delante de la zorra. ¿Cómo olvidarse de esas cosas, ¿no? Realmente son cosas inolvidables, inolvidables. ¿Qué es eso? ¿Será? Ahora voy a ver la boleta. A ver, a ver, vamos a aprender alguito, che. ¿Qué saben de hablar quichua? A ver, ¿qué quieren? Los saludos mejor, ¿no? Porque uno siempre busca los... Vamos a aprender los saludos de encuentro en lengua quichua. Preguntas en singular. Imaina Purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? Imaina Pacarinki, ¿cómo has amanecido? Imaina Chisianki,
¿cómo has pasado el día? Imaina Rizunki, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Imaina Kausanki, ¿cómo vives? ¿Qué tal vives? En plural. Imaina Purinkichis o Purinkish, ¿cómo andan? Imaina Pakarinkichis o Pakarinkish, ¿cómo han amanecido? Imaina Chisiankichis o Chisiankish, ¿cómo han pasado el día? Imaina Rizunkichis o Rizunkish, ¿cómo les va? Imaina Kausankichis o Kausankish, ¿cómo viven? Imaina Kausaskankichis o Kausaskankish, ¿cómo saben vivir o cómo suelen vivir? Ahora veamos las respuestas. Ayilla o Ayillata, bien, bien nomás. Chaina, Chainaya, así nomás, más o menos. Mana Ayita o Mana Ayit, no bien. Ancha Sumaj, muy bien, bello, hermoso. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos aprendiendo quichua, ¿no? Que parece fácil, pero no, ni ahí. Pero bueno, uno trata de... Vamos a aprender los saludos de A ver. encuentro en lengua quichua. Preguntas en singular. Imaina Purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Cómo es? Imaina Purinki, ¿cómo anda? ¿Cómo andás? Imaina Pakarinki, ¿cómo has amanecido? Imaina Pakarinki, ¿cómo has amanecido? Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que nuestra lengua quichua no se tiene que perder nunca. Casi es nuestra lengua madre, ¿no? La lengua quichua, ¿no? Por eso siempre lo difundimos, siempre tratamos de escucharla, de mantenerla bien arriba, como una bandera de nuestros ancestros, ¿eh? Me voy a atajar el rastro, allá cerca en la cañada, para ir rumbia la majada, y del sur me sopla el viento. Hay peligro monte adentro, porque el puma anda rondando, y seguro que olfateando, cuando comience a atacar, 4 o 5 va a voltear, como quien dice jugando. Electrofrío o aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service.
Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea. Escucharon el recitado, ¿no? Sobre el puma, sobre el león. Hace, no sé, creo que el año pasado, no sé cuándo fue, un chango había matado a un león ahí en Mailín y le cayeron todas las leyes encima. Claro, ¿no? Porque se habla de animales que, bueno, tal vez estén en extinción para los que están aquí, ¿no? Para los que están en las ciudades, pero para el que está en el monte, ¿no? Escucharon creo que el recitado lo dice bien clarito, ¿no? Cuando se pierde la majada, ¿eh? Vamos a escuchar el recitado porque realmente es lo que pasa, ¿no? Cuando se pierde la majada. Me voy a atacar el rastro, allá cerca en la cañada, hará irrumbia la majada, y del sur me sopla el viento. Hay peligro monte adentro, porque el puma anda rondando, y seguro que olfateando, cuando comience a atacar, 4 o 5 va a voltear, como quien dice jugando. Y eso es verdad lo que dice ahí, es muy verdad, ¿no? Porque cuando se pone a jugar o cuando anda con las crías chiquitas, él se divierte matando, va a comer una sola, va a matar para comer una sola, pero el resto las mata y las deja, ¿no? Y claro, imagínate si vos le vas a estar diciendo, ay, este pobre animalito en extinción, ¿no? Si lo agarrás, lo reventás a tiro. Esa es la realidad. Imagínate que a vos lo que te cuesta criar los animales y el tipo viene y te mata 2, 3, 4 animales, ¿no? Bueno, esa es una realidad en el monte santiagueño. Y por ahí los defensores de animales ni idea tienen de lo que pasa. Pero bueno, por ahí se ponen a opinar de cosas que hay que vivirlas, ¿eh? Hay que vivirlas. De eso se trata. Y para ella, un temita. Un temita, che, a ver, ahora vamos a buscar alguito, ¿eh? A ver, ¿qué habrá aquí? A ver. Algo vamos a encontrar, a ver. Dice la flor, sangre nueva, ¿eh? A ver, Ricky, la flor que me faltaba. A ver, vamos a escuchar. Ahí, sangre nueva. Ahí.
Voy por caminos de soles, con tu imagen soñando un mañana, con un cielo de amor y esperanza, porque llenas de vida y eres calma, has encendido cenizas de mi alma. Voy, acompañado siempre, distintos suelos con mi amada guitarra, con el dulzor que tus labios emanan, llorando tus manos que alzan, sabiendo que me esperas, dulce amada. Late mi corazón, vuelve a brillar la flor de mis mañanas. Con destello de sol, canta este ruiseñor para mi amada. Sos el Edén, el ángel de mi alma. Sos la rosa que en mi vida faltaba. Voy, acompañado siempre, distintos suelos con mi amada guitarra, con el dulzor que tus labios emanan, añorando tus manos que me abrazan, sabiendo que me esperas, dulce amada. Late mi corazón, vuelve a brillar la flor de mis mañanas. Con destello de sol, canta este ruiseñor para mi amada. Sos el Edén, el ángel de mi alma. Sos la rosa que en mi vida faltaba. ¡Qué tema, Ricky! ¡Qué tema, La flor que me faltaba. Mira, Chinita, no va a andar por gorrear a mi amigo, ¿Escuchaste el tema que te puso? Pero bueno, si lo quiere gorrear, lo que mira. A ver, vamos a escuchar otra más. A ver, Tierra de Sol, Tierra de sol es mi tierra, mensaje de antiguas huellas. Tierra de madres azules, lluvia de blancas estrellas, tejiendo sueño del agua sobre una espuma viajera. Tierra de sombra quemada por el árbol del silencio. Madera que enciende el alma cuando florece el recuerdo y se hace carne la leña, astilla sola y desierta.
Tierra de copla reseca bajo a la negra del viento. Manches que evoca memoria que van ardiendo por dentro, Como ceniza de amores deshojándose en el tiempo. Tierra Santiago, mi tierra, patria de fuego que tiembla. quiere mi canto nombrarte madre de toda la tierra, Para que canten los pueblos con sangre de chacarera. allá va la otra. Adentro, bajo tu cielo se prende una guitarra de seda. Que anda volando la noche sobre canciones puebleras, Cuando el lucero es un puente cruzando sombras de arena. Tierra color de las penas que el hombre saca pa' afuera. cuando la luna se muere sobre la cruz de la ausencia, Te devocan los duendes sobre corceles de piedra. Tierra de chango de arcilla, corazón de alas abiertas. tan solo sabe tu herida el que te canta y te sueña. Cuando la magia del vino descubre un ángel que vuela. Tierra Santiago, mi tierra, patria de fuego que tiembla. Quiere mi canto nombrarte madre de toda la tierra, Para que canten los pueblos con sangre de chacarera. Muy lindo, che, sangre nueva, tierra de sol, ¿eh? Muy lindo tema, muy lindo tema. Y estito. Destino, ya me voy. Son coyan chacusicuban, Virgencita de nuestro santo, cada año te agradecemos caminando a tu santuario. Muchos somos los feligreses que hacemos este sacrificio. Cantando vamos por el camino, rezando un rosario. Aquí yo voy a nombrar a los lugares que te visitan cada año. Tucumán, Monte también los porteños. A venerarte venimos, ancianos, jóvenes, pobres y enfermos. Virgen Sagrada María, protectora de nuestro andar, Guayana, madre de los peregrinos. Muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Qué lindos temas que... No sé si les gusta a ustedes, a mí me gusta. Rubén Ibáñez, a la Virgen de Guachana, ¿eh? Hermoso. Estamos mirando un poco el liberal, che.
Dice, secuestran más de 8 kilos de marihuana en la banda. Santiago está arrasado por la droga, hermano. Impresionante. Santiago es impresionante. Y no se habla de ese tema, ¿eh? No se habla de ese tema. A ver, esto arrasó más de 1000 hectáreas, dice. A ver, ¿de dónde será? En Tacañita, dicen. Municiones se originó pasada las 14 desde de estancia Montará, situada el fuego, ¿no? Bueno, con la sequía de nada, ¿no? El monte, impresionante. A ver, vamos a mirar. Mientras llueve por acá, parece, che. Piden 3 años y 9 meses de prisión para Romina Piccolotti por fraude del Estado. Pero por fraude del Estado tendrían que hacer una cárcel especial, que no. Todos los hijos de Remil que chorean al Estado, que nos chorean por otro lado a nosotros, ¿no? Y andan lo más bien. Y encima, el otro domingo lo vamos a volver a votar. Pero somos de terror nosotros y después nos admiramos, ¿no? Así que bueno, a ver. Mucha política, ¿no? En el diario, mucha política. Lo raro de estas cosas que pasan en estos tiempos, vio que no se puede escuchar radio, no se puede ver televisión, todo propaganda de los políticos, ¿no? Hace 30 años que está lo mismo. ¿Y qué van a decir de nuevo? ¿Qué van a decir de nuevo? Si nos viven mintiendo, vivimos creyendo, qué sé yo, ¿no? Y siguen estando lo mismo, se van, vuelven, vienen otra vez. Vieron que aparecieron un montón del tiempo de los 90 y todo eso. Es increíble. Realiza tarea de mejora en la Ruta Nacional 98. ¿Cuál es la Ruta Nacional 98? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? La tarea se desarrolla en el sur de la provincia a fin de optimizar la circulación por esa región. Es la ruta de tierra, de marzo que no llueve. A ver qué dice. La oficina de prensa, Distrito 16, Santiago del Estero, de la Dirección Nacional de Vialidad, informa que se están cumpliendo tareas mejorativas y de conservación con personal y equipo vial propio de la Ruta Nacional 98 en el tramo comprendido de la ciudad de Pintos y Los Tableros. Yo no sé, qué sé yo, todavía hay rutas de tierra, y se habla de como si fuera de un paraíso, ¿no? Los diarios. Pero claro, no lo muestran cómo estaba, ¿no? Intransitable, realmente, intransitable. Los diarios muestran lo que el gobierno les dice, pero la realidad no la muestran, como en todos lados, como en todos lados. A ver, mucha política, che, todos los políticos se ríen, no sé de qué miércoles se ríen, pero se ríen ellos, ¿no? ¿Viste algún político serio? No, todos se ríen, che. Estamos mirando a la miércoles. ¿Esto dónde es? A ver. Vamos a ver. Dice, una cadena de vacuna pereció a causa de un empaste en Cora. Un productor dorense informó que descubrió los ovinos esta mañana.
yo les puedo asegurar, si llegan a ver orilla de un campo, mamita querida, todos los animales muertos ahí. El comienzo fue de gran sorpresa para Javier Deger, productor doré, al encontrar en su campo una treintena de vacunos muertos. De acuerdo con lo expresado por el hombre, el deceso de los animales se habría dado como consecuencia de un empaste. Cabe mencionar que el empaste o meteorismo espumoso de los rumiantes es una enfermedad que habitualmente afecta al ganado bovino y ovino. Se trata de una alteración digestiva caracterizada por la acumulación de gases en el retículo y el rumen, que ya estas son cosas técnicas que no entiende ni miércoles yo. Pero es impresionante. Los que quieran ver pueden abrir el diario Liberal. Ahí van a encontrar impresionante, impresionante, la verdad. Los animales, a ver, después vamos a seguir con lo que es el diario, por culpa de un desengaño, cuando no. Al pintar la madrugada, al puesto le dije adiós, mi alma se conectó, al darle mi despedida, en él quedó mi vida y toda mi esperanza, mi montado y mi amada, que nunca lo sé de ver, yo salgo a padecer y a rodar mundos extraños, por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer. Ella sí que fue mi amor, mi esperanza en esta vida, la del alma mía que ha perdido su mundo. Mi corazón destrozado hoy le da mi despedida, por culpa de usted querida, al puesto le dije adiós. Mi condición de varón, el estar siempre en la estancia, agregado de peón, por jugarme con dos cartas, y hoy salgo a padecer y a rodar mundos extraños, por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer. Ella sí que fue mi amor, mi esperanza en esta vida, la flor del alma mía que ha perdido su mundo. Miércoles. Veo un título aquí, dice, prepara el centenario del rompehielo Almirante Irízar. Digo, en Santiago, un rompehielo. No, una escuela se había llamado así, che. En Añatuya. Está cumpliendo 100 años. 100 años una escuela en Añatuya. Y se llama así, rompehielo Almirante Irízar. Bueno, ahí está, ¿no? La escuela fue creada en 1921 por inquietud de los vecinos de Campo Rosso, denominado como Escuela Nacional 343, y en sus inicios funcionó en un rancho prestado. En el año 78 pasó a ser escuela provincial por gestión de Ubaldo Luengo. Posteriormente la escuela se mudó a la casa natal de Homero Mansi hasta 1985. Luego pasaron al edificio actual. Esto es la Añatuya, rompehielo Almirante Irízar, está cumpliendo en octubre sus 100. Así que bueno, así vamos. Che, ¿qué hora es?
Sí, ya nos vamos, amigos. Vamos a escuchar este Chango. Que bueno, habrá acá un temita para ella, me decía, hemos dedicado, ya le hemos pedido que no lo vaya a gorrear, mi amigo, espero, Chinita, portate bien, no lo gorries. Lamento del hombre. Esos títulos, ¿no? A ver, Raúl Ibarra se llama una chacarera, ¿eh? Vientos que llevan lamentos del hombre, rompe el silencio, el grito del pobre. Llantos de madres, promesas inciertas que mienten al pueblo, cosechan tristeza. Mirada triste del niño en la mesa, vaciada de esperanza, corazón de miseria, hechos de chapa, hornos de barro, así es la vida del pobre en mi pago. Lucha mi pueblo contra la avaricia de aquellos que tienen poder y codicia. Levanta hermano y sigue luchando, que el cielo no escucha a los resignados. En el horizonte de tu alma sombría se ven los azotes de una mala vida, hechos de chapa, hornos de barro, así es la vida del pobre en mi pago. Bueno, che, espero que les guste. Ahí, Chango, Raúl Ibarra, no sé si no es de fría, che. A ver, Oscar Gauna dice, hola amigo, bendecida noche, saludos desde Los Mojones, Santiago del Estero Capital. ¿Cómo te envidio, Changuito? ¿Cómo te envidio? No hay como el pago, hermano. No hay como el... Y seguimos a toda guaracha. Eso es. Vamos, Panchito querido. Al empuje este ritmo sabrosito, moviendo tu cuerpito y así podrás gozar. Al empuje este ritmo sabrosito, moviendo tu cuerpito y así podrás gozar. Y luego introduce despacito mi ritmo calentito y así nunca acabar. Y luego introduce despacito mi ritmo calentito y así nunca acabar. Pica, 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 pica si quieres. 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 Y nos vamos a la norte. Este es para vos, Rocío querida. Guaracha, guaracha.
No tengas temores al bailarla, revisa bien la pista por si acaso resbala. No tengas temores al bailarla, revisa bien la pista por si acaso resbala. Y luego introduce despacito mi ritmo calentito y así nunca acabar. Y luego introduce despacito mi ritmo calentito y así nunca acabar. Pica, 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 pica si quieres. 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 Solo tienes que moverte con el poderoso Primavera. Y luego introduce despacito mi ritmo calentito y así nunca acabar. Y luego introduce despacito mi ritmo calentito, nunca acabar. Pica, 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 pica si quieres. Pica, 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 pica si quieres. Pica, 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 pica si quieres. Pica, 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 pica. Y vamos a continuar. Eso es. Cambia de pasito. Levanta confianza. Para vos, amigos Campos querido, que nunca te olvidaré. Oh, acordeón compañero, solo estamos tú y yo. Desde que ella se ha dormido, el rancho triste quedó. Ya no estás, amada mía, en nuestro nido de amor. Si hasta en invierno es más frío, si no tengo tu calor. Por eso, acordeón querido, compañero del dolor, dame tus notas sentidas, alegrame el corazón, que en este rancho vacío solo estamos tú y yo. Muy bien. Ya estamos finalizando. Vamos a ir cerrando las páginas que abrimos para compartir el programa. Todos los mensajes, los WhatsApp que, bueno, que me mandan en privado. Así que ahí vamos a estar compartiendo. Les vamos a contestar a todos, por supuesto. Y así nos vamos despidiendo, ¿eh? Así nos vamos despidiendo hasta mañana. Y mañana será otro día. Esperemos que estén todos bien. Esperemos que nos vayamos reencontrando nuevamente. Amigos, compañeros. Yo sé que en el camino muchos hermanos, hermanas nuestras, de las peñas, de los festivales, de los bailes, porque pasa, ¿no? Después de tanto tiempo, uno se encuentra en muchos lugares, muchas veces compartimos muchas cosas, con mucha gente que por ahí estamos en las peñas, ¿no? Y uno aprende a respetarse, a compartir, y mucha gente de esa que antes compartíamos, hoy lamentablemente están más, ¿no? Así que ese respeto, esas cosas que duelen, ¿no? Que nos duelen, así que ¿no? La vida es
así y tenemos que seguir, no queda otra. Y despedir con un chango que lo llevamos en nuestro corazón, ¿eh? Como es el Catango y Lucho, ¿eh? Así que con ello le decimos hasta mañana. Cual suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia el corazón. Sentí tu voz divina trayendo cantarinas, tu promesa de amor. Mi vida es tuya, tu tardanza, se muere mi esperanza de verme junto a ti. Y hoy lágrimas de amargura me empañan la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en tu soledad. La brisa que pasa cantando suavemente arrullando en esta noche azul me trae un soplo de consuelo a mi largo del velo que vivo ya sin luz. Al ver perdida la esperanza en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría que es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor, en tu soledad. Un saludo a todos los promesantes de la Telecita. ¡Adentro! A Marcelo Contreras y al Círculo Santiagueño. ¡Se acaba! ¡Venga la otra! ¡Adentro! ¡Hermano Monte de los Pagos de Cazadores! Al amigo Tito Suárez y la gente de Tacana. Muy uy, muy uy. Un saludo a toda la gente de Coroneles también. ¡Ya acaba!
Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza. Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza. Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. 9 de la noche en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58. O también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas y promos de débito pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33.
O encontranos en Instagram, Mayorista-Los Herrera. En Facebook, Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando Aspamishki.com, la radio en línea. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo sola por las calles de la vida. Esa es una que basta, guitarra llena de heridas.